Donar órganos es donar vida. Hoy una familia de Montecaseros que actualmente vive en Goya quiere compartir su testimonio luego de estar en la lista de espera para recibir un riñón que finalmente llegó y que brinda una nueva esperanza de vida. Hoy la señora Belén Arce Batalla nos comenta sobre el estado de salud actual de su marido gracias a este trasplante. Bien, nos encontramos en comunicación telefónica con Belén Arce Batalla. Ella es montecasereña y hace un par de meses ya, bastantes, habíamos contado una situación que le tocó vivir en su familia por una cuestión de salud que nos gustaría, que nos recuerde Belén, a quien les damos los muy buenos días, sobre esta situación que fue una angustia como la que seguramente también viven varias familias, ¿no? Hoy con una realidad distinta que por eso mismo queremos compartir. Belén, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Por acá, gracias a Dios, todo bien. Muchísimas gracias por darme la entrevista, por siempre abrir su medio para poder difundir la información, que es lo que a mí me lleva a realizar la misma en este momento. Nosotros nos habíamos comunicado allá por septiembre del año pasado, comentándole la situación que estábamos viviendo a nivel familiar, en donde necesitábamos un trasplante renal para que la vida de mi marido pueda cambiar. Ha cambiado el tiempo, estamos hablando de septiembre del año pasado, estábamos recién derivados a la sede de trasplante renal en la provincia de Corrientes, que es en el Instituto de Cardiología. Empezamos el 22 de septiembre los estudios para el pretrasplante, porque si bien hoy en día escuchamos en los medios nacionales mucha información por el caso de la actriz conocida Silvina Luna, en donde muchos medios dicen que el trasplante es cosa fácil, que ella va a ingresar, que esto, que lo otro, no es tan así como los medios nacionales lo ponen. Para que una persona en la Argentina acceda a un trasplante es un proceso muy largo, desgastante también para el paciente, porque sobre todo si el paciente vive en el interior, tiene que viajar a sus sedes, y nosotros tenemos la gracia que en Corrientes tenemos una sede, pero hay pacientes del país que tienen que viajar muchos más kilómetros que nosotros, porque de trasplante renal, los trasplantes renales se hacen solamente en 3 lugares del país. Así que, como te comentaba, empezamos los estudios el 22 de septiembre. Es un proceso largo, son muchos estudios, muchos. La obra social lo cubrió, se hizo cargo, estamos hablando de una cifra inaccesible tanto para vos, para mí y para cualquier ciudadano común. La obra social tiene la obligación, mediante la ley de protección a las personas que están para trasplante, tiene la obligación de cubrirlo, cumplió con su obligación, cubrió el pretrasplante, se hicieron todos los estudios. En eso nos sale en el mes de enero que había que sacar la vesícula biliar porque estaba haciendo un papel que no le gustaba a los médicos ahí adentro, así que mi marido fue sometido a la cirugía de vesícula en enero, acá en Goya mismo, para no trasladarlo y hacerlo todavía sufrir un poquito más. Así que se sacó la vesícula, le dio el alta del cirujano y terminamos el pretrasplante en febrero. El 22 de febrero aproximadamente mi marido entra en lista de espera. La lista de espera nacional se llama Cintra. Una vez que el paciente entra en Cintra, hay más esperanza. ¿Por qué? Porque el órgano puede aparecer en cualquier momento. Claro, comprendo. Desde ahí entonces, al llegar a ese momento, de todo lo que nos está contando, qué importante, ¿no?, la fortaleza no solo familiar, sino también de su marido, ¿no?, para tener en alto en semblante para pensar que pronto iba a darse esa posibilidad que finalmente se fue acercando, ¿no? Sí, mira, esto es un trabajo en equipo sobre todo. El que pone el cuerpo es muy importante,
y es muy importante el centro de hemodiálisis que le toca al paciente también. Son muy importantes los médicos que hacen el trabajo de la diálisis para poder hacerlo bien, para poder sacar todas las toxinas que el cuerpo no elimina. Imagínate que un paciente en diálisis, como mi marido, era sometido a 4 horas diarias, 3 veces a la semana, lo que lleva a un desgaste total. Y eso implica poner fuerza en el cuerpo, y un lunes entraba en diálisis a la tarde, salía a la noche, tratábamos de que cobre un poquito de fuerzas, y a la madrugada estábamos saliendo nuevamente para Corrientes, y a veces con 12 o 14 horas de ayuna, porque los estudios eran muy invasivos en Corrientes. Aguantarse los estudios esos, volver a la ciudad y de ahí nuevamente al otro día presentarse a diálisis. Fueron meses muy complicados, en donde es digno de destacar de que el paciente pone todo de sí, que el paciente que quiere ser trasplantado es una persona que sueña, que anhela cambiar su vida, pero que sobre todo quiere vivir. Y eso es lo que siempre mi marido me hizo entender desde el primer momento. Y ahí viene mi lucha de que si alguien quiere vivir hasta el último momento que hay oxígeno en sangre, hay que pelearla y hay que luchar. Y si bien el sistema en nuestro país es muy burocrático, porque si vos tenés 5 papeles te piden 10, y si vos tenés 10 te piden 15 para desgastarte, no lo lograron con nosotros y pudimos completar todo en tiempo y forma, y él poniendo su cuerpo y yo desde afuera ocupándome de todo lo que sea administrativo. Claro, indudablemente se han dado una serie de circunstancias, pero más allá de eso, lo importante es, como bien lo menciona, ¿no? La fortaleza y las ganas de vivir. Ahora, Belén, cuéntenos cómo se dio esta gran noticia, ¿no? ¿Cuándo llega el momento esperado y cómo fue? Bueno, mira, antes de todo, como para volver un tiempo más atrás, y no quiero dejar pasar por alto esto, porque entre tantas cosas que tengo por ahí puede pasar por alto y no es mi intención. Yo te comentaba que el 22 de febrero Darío entra en la lista Sintra, y una vez que entra en la lista Sintra, una hermana, la única hermana de él, la única hermana mujer, se postula como donante vivo. Afortunadamente y gracias a Dios, mi hermana sale compatible con mi marido. Tenían un alto rango de compatibilidad que nos informan en el mes de mayo, los primeros días de mayo, que ya eran compatibles, que se estaba esperando solamente un dato, y que lo llamaba el equipo quirúrgico para hacerle una entrevista. Ambos ya habían superado la entrevista psicológica, que es muy importante, y estaban, por decirte, un día jueves a la espera del llamado del equipo médico de Corrientes para que en junio se puedan internar y se iba a realizar el trasplante y su hermana sería la donante. Eso fue un día jueves, y un día martes a la noche recibo un llamado del equipo de trasplante de Corrientes, el doctor Laceri a la cabeza del equipo, excelente profesional del que tengo el mayor agradecimiento, y me comenta de que había un operativo del INCUCAI. Cuando se arma un operativo del INCUCAI es un proceso muy largo que dura entre 10 a 12 horas. Habían hecho ciertos estudios y saltaba una compatibilidad muy alta con mi marido, con un donante cadavérico, pero teníamos que viajar a la ciudad de Corrientes. Eso fue el 23 de mayo a la noche. Teníamos que presentarnos en Corrientes lo antes posible para hacer todos los estudios, a ver si el cuerpo de Darío estaba preparado para poder recibir ese riñón, pero él se encontraba segundo en lista de espera, y había 4 pacientes correntinos que estaban en ese mismo operativo, y era una cuestión de ya quién recibía y quién no. Había 2 riñones, nos fuimos, nos presentamos, ahí aparecen los ángeles guardianes. Nosotros no tenemos transporte, no tenemos vehículo propio, nos agarró desprevenido, no teníamos cómo ir,
gracias a Dios, aparece Fernando, que es uno de los ángeles de esta historia, pone su vehículo y estuvimos los primeros de todo Corrientes. Darío se somete a todos los estudios, dan todos los estudios bien. Esperamos toda la madrugada, a las 7 de la mañana se cae el segundo lugar, que era el de él, porque surge una emergencia nacional en el Garrahan y había que salvar a un niño. Entonces envía uno de los riñones, pero nosotros seguimos en Corrientes, ya le sometían a diálisis a él y nos veníamos nuevamente a Goya. Cuando son las 9 de la mañana me tengo que ir a hacer unos papeles burocráticos por mi trabajo, lo dejo en diálisis a él y al volver me llama el médico y me comenta que el primer lugar, la primer paciente correntina que iba a recibir el trasplante no podía, que no era compatible, que no dieron unos estudios bien y el que ingresaba finalmente a trasplante era mi marido, que estaba en segundo lugar. Así fue, ellos nos decían que era un órgano muy bueno, que tenía que responder, que había muchas esperanzas. A todo esto yo podía decir que sí que quería, pero el que tenía que aceptar todo era el que recibía. Claro, mi marido estuvo desde el primer día, desde el primer momento que nos llamaron, él dijo que quería salvar a su hermana, que no quería dañar el sistema de ella y que quería ser trasplantado. Y bueno, por la gloria de Dios, empezó la cirugía a las 13 horas. Te imaginarás, sola en Corrientes Capital, sin conocer mucho, informándose, buscando con un marido dentro del quirófano, una nena en mi ciudad, el cuidado de la familia. Fue un movimiento total. Mi familia de caseros tuvo que venir, parte ir a Corrientes, o sea, movilizó todo, movilizó a muchos casereños, movilizó a muchos goyanos, movilizó a mucha gente, que no los quiero nombrar, Javier, porque si los nombraría me quedaría sin nombrar alguno y por ahí uno puede ser dañino en un comentario. Y se terminó de realizar el milagro que queríamos. La cirugía terminó a las 5 de la tarde. Yo a mi marido lo pude ver en el cardiológico a las 19 horas, ver con todas las precauciones que se debe tener. El informe de los médicos de cirugía era muy bueno, que los primeros parámetros estaban bien, pero que había 72 horas críticas. 72 horas críticas para un familiar desde afuera, solo lo que vivimos sabemos. Afortunadamente pasaron esas 72 horas. Y bueno, Darío nuevamente quiso vivir. Quiso vivir y se adaptó, superó todo, los valores empezaron a dar normal, el riñón empezó a hacer su función normal en su organismo, o sea, no presentó rechazo. Y ahí estamos, hoy estamos a casi 2 meses de haberse realizado el trasplante. Bueno, estaba escuchando, ¿no? Atentamente cada una de las palabras que nos menciona y cuántas conclusiones no podemos sacar de todo esto, de una situación que realmente me imagino puede saberlo el que lo vive, ¿no? No el que lo escucha o no sabe. También el acto de amor por ahí de una hermana, el buen desempeño médico, o sea, unas cosas que se alinearon indudablemente para que hoy su marido tenga esa posibilidad de lo que tanto él quería, ¿no? Y ustedes también, por supuesto. Sí, muchas cosas para destacar, Javier, muchas cosas. Una familia que en medio del dolor, más allá de que todos somos donantes, los mayores de 18 años, somos donantes gracias a la ley Justina, que en nuestro país está haciendo maravilla y está bajando los índices de esta Sintra, cada vez tiene que ir disminuyendo más. Como para sacarte un cálculo, hoy en día hay 7.000 personas esperando un trasplante. Son muchas. Entonces hay muchos valores. El amor de la familia que donó, de una persona muy joven que fallece, el amor de la hermana, la solidaridad del pueblo correntino, muchas cosas para destacar y que creo que son valores que por ahí están escondidos y que en situaciones límites se pueden observar. Y por eso es bueno, ¿no? Que la gente sepa todo esto que nos está contando, que detrás de una esperanza hay una salida, ¿no? Y qué mejor ejemplo que el de ustedes como familia, ¿no? Ahora, ¿cómo se encuentra su marido en este momento? Bueno, mirá,
Yo te comento, desde que nosotros empezamos el proceso de diálisis y que el médico nos dijo que había que ir al trasplante, en mi hogar no existe la palabra no. Acá siempre es un sí o un vamos a solucionar o un se va a poder. Creo que lo positivo, la fe nos ayudó muchísimo, somos muy creyentes y siempre estuvimos aferrados a Jesús y bueno, y eso es lo que nos ayudó a seguir. ¿Cómo está hoy en día? Bien, muy bien, o sea, estamos concurriendo cada 15 días, primero cada semana, nos vinimos al mes recién de Corrientes, cada semana, ahora ya nos vamos el primero de vuelta a control. El último control que tenemos es muy bueno, el órgano está elaborando orina normalmente, que es una de las funciones que tiene que hacer un riñón, está produciendo hormonas, que es otra de las funciones que tienen los riñones, y está nivelando los índices de regulación de toxina y de iones, o sea, regula el calcio, el potasio. Darío estaba con una anemia, bueno, esa anemia, el mismo riñón, al funcionar bien, ya la controló. Sí es un paciente que tiene cuidados extremos, es un paciente suprimido. Cuando ellos son sometidos a un trasplante, las defensas se les baja totalmente para que no rechacen al órgano, entonces también tienen que tomar medicación de por vida, que son estrictas, que no es como una aspirina, yo me la tomé o no me la tomé o me tomo cada horas que quiero, no, esto es un seguimiento estricto. Él hoy en día estará tomando diariamente entre 15 y 20 pastillas por día, está con una vida normal, no va a diálisis. Desde el primer momento que fue trasplantado no hubo necesidad de hacer diálisis para que el riñón arranque. Por ahí hay casos en donde hay que hacer diálisis para que arranque. No se le hizo en el caso de él, o sea que lleva 2 meses sin someterse a esas pinchaduras que no son para nada lindas, que nunca me la hicieron, pero veía en mi marido cómo la pasaba. Así que bueno, ahora sigue el tratamiento que va a durar siempre, cambió la calidad de vida, él puede movilizarse, de a poquito va teniendo otras cuestiones que puede ir realizando, reinsertándose a la sociedad, soñar con tener un trabajo formal, cosa que los trasplantados en Argentina cuesta un montón. Sí, lo que por ahí cuesta lamentablemente es cómo conseguir que las obras sociales se hagan cargo del trasplantado una vez que está hecho el proceso. Claro. ¿Por qué? Porque las drogas son muy caras y las obras sociales te dan vuelta. Entonces, hace 2 meses que vengo luchando y ahora estamos luchando para que me cubran un psicólogo, por ejemplo, porque es necesario en el proceso. Pero no puedo gastar energías en pagar un abogado que me lleve el caso e ir a la justicia a presentar un amparo, porque ahora son otras las necesidades que tenemos. Él tiene que habitar en un lugar hecho para él, que estén dadas todas las condiciones. Y en eso estamos trabajando muy arduamente. O sea, acá las 24 horas del día, si hay que trabajar, se trabaja, pero esperando. Ahora, si vuelve, la feria judicial esta otra semana se termina. Y bueno, y ahí vamos a ver. Yo sé que voy a conseguir algún abogado que me pueda dar una mano y la verdad no quiero seguir ya mandando notas, recibiendo rechazo y demás. Y bueno, ya llevaremos a la justicia porque hay una ley que lo ampara y las leyes en la Argentina deben cumplirse. No por mi marido, porque mi marido tiene quien reclame por él, sino que por cientos de correntinos que no tienen la voz en alto y que no pueden reclamar. En todo Corrientes se trasplantaron desde febrero a ahora 28 pacientes de trasplante renal. Es un número bastante alto. Bueno, ojalá que se pueda entonces solucionar esta parte de toda esta historia, y desde ya le quiero agradecer por compartir, ¿no? Todo esto que les ha sucedido, para que la gente tome conciencia también en cierta forma y sepa que a través de la lucha se pueden obtener buenos resultados, ¿no? También por eso algo aparte para destacar el sistema médico de Corrientes en este caso, ¿no? Así que muchas gracias, Belén, por habernos contado su experiencia, y algo más que quiera agregar por último. Sí, mira, lo que quiero agregar es que
por favor, hagamos una cadena de favores. De que le contemos, de que hablemos en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestro papá, con los más cercanos, de la importancia de donar órganos en una situación límite. Una persona que fallece y que están dadas las condiciones para ser donante, porque si bien todos somos donantes, el que fallece en la vía pública no puede donar sus órganos, solamente aquel que fallece en una terapia intensiva es donante de órganos. Que hablemos, que le digamos a nuestra familia que queremos donar órganos. Así, si nos toca pasar por ese momento, nuestra familia diga sí, yo doy el consentimiento y que se puedan extraer todos los órganos posibles. Donar órganos es salvar vidas, muchas vidas. Un paciente que dona salva hasta 7 vidas, pero también da la esperanza de que muchas personas puedan seguir soñando como es nuestro caso. Acá hay una familia, un futuro diferente gracias a un ángel de 32 años que seguramente le habló en algún momento a su familia que él quería ser donante de órganos. Y hoy estamos nosotros. Así que a todos los casereños, a todos los que puedan ver o escuchar a través de las distintas redes que ustedes manejan, no se olviden nunca que donar órganos es dar vida y necesitamos que haya más correntinos que sean donantes, porque si tenemos más correntinos donantes, nuestra lista va a desaparecer. Y esa es mi esperanza y es mi sueño futuro. Muchísimas gracias a ustedes por haberme dado este espacio. Y para mí es muy gratificante, después de tanta lucha, estar contando hoy día esto. ¿Dónde quedaron nuestros antojos? Snaquear perdió el chiste. Nosotros respondemos, de ninguna manera. Porque cuando la diversión está en peligro, Fanta entra al juego. Nueva Fanta, sabor uva. Representante exclusivo en Montecaseros. Distribuidora La Nueva, de Claudia Inés Palsikowski. Ruta provincial número 129, a pasitos del acceso de entrada.